Vamos a hablar de un tema bien importante. El tema de hoy se llama el poder de la unción. Amén. ¿Qué es unción? Unción es la palabra griega crio, que significa untar o frotar con aceite y por implicación consagrar para un oficio o servicio. Entonces miren, unción es como cuando unta usted un pan con mantequilla, está untando, ¿verdad? Esa es unción. Cuando le echan, se enferma y le echan vaporrub en su cuerpo, es untar, ¿verdad? Aquí en la Biblia, cuando habla el poder de la unción, aquí en la palabra de Dios habla de muchas personas que fueron untadas con aceite. El aceite siempre va a simbolizar el Espíritu Santo. Nosotros desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, recibimos la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces miren, aquí nos dice, ¿no? Ya cuando somos ungidos o somos untados con la presencia del Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que ya estamos consagrados para Dios, ya estamos apartados para Dios, ya no nos podemos estar contaminando con el pecado, contaminando con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque estamos siendo ungidos para un servicio, para Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver. La unción tiene mucho poder. La unción, cuando nosotros somos ungidos con el Espíritu Santo, ¿qué es eso? Es la gracia y la comunicación especial del Espíritu Santo que mueve el alma a la virtud y perfección. Él es el que nos va transformando, el Espíritu Santo nos va transformando hasta llegar a la perfección. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. La unción nos da poder para romper los yugos. Hace 8 días hablábamos del yugo, ¿verdad? La unción nos da poder para romper los yugos. Vamos al libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Isaías 10, versículo 27. Fíjense la importancia de la unción. Isaías 10, 27. Amén. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Aquí vean lo que nos está diciendo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. Recuerden nosotros cómo llegamos a la presencia de Dios. La mayoría de nosotros ya habíamos tocado fondo en el mundo, ¿verdad? Y nos sentíamos cargados, nos sentíamos con problemas, sentíamos que ya no podíamos más con los problemas que teníamos. Entonces miren, siempre decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Ahorita siguen sintiendo las mismas cargas que tenían cuando no tenían a Cristo. Gloria a Dios, ya no. ¿Por qué? Porque Él ya quitó esas cargas por medio de la unción. Será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El Espíritu Santo, cuando viene sobre tu vida, es el que rompe las ataduras que el enemigo ha puesto en tu vida. ¿Cuáles son esas ataduras? Pues el pecado, ¿verdad? El pecado nos ata, nos esclaviza. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú recibes a Cristo, viene la unción sobre ti, esas ataduras se rompen. Esas ataduras son rotas en el nombre de Jesús a causa de la unción, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, ahorita primero les estoy explicando qué es lo que es la unción, para qué nos sirve la unción. Ahora, la unción nos protege. Vamos a ir al libro de los Salmos, Salmo 105, versículo 15. Salmo 105, versículo 15. Amén. Dice así: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. No toques a mis ungidos. Cuando nosotros
tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos guarda, Él nos cubre. Imagínense, el enemigo, aunque te quiera atacar, Él dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces miren, por decir el Salmo 91, no lo busque, cuando nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque Él te cubre con su presencia. Donde quiera que tú vas, Él te cubre. Por eso Él dice aquí: no toquéis a mis ungidos. El enemigo también sabe cuando tú traes la unción del Espíritu Santo o no, ¿verdad? O sea, nosotros, para estar cubiertos por la presencia de Dios, también tenemos que tener una obediencia a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. O sea, es lo como les digo, todos queremos bendición, pero muchas veces no queremos obedecer. Queremos que el Señor nos cubra, que nos unja con el Espíritu Santo, que nos proteja. Pero muchas veces nosotros perdemos esa cobertura cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, ¿verdad? Nos empeñamos a no obedecer a la palabra de Dios. Entonces Él nos guarda. Aquí dice, ¿no? No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Otra de las bendiciones de parte de la unción es que Él trae sanidad. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5. Santiago 5, 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15. Amén. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entonces vean, también la unción trae sanidad. Entonces aquí dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿A quiénes son los ancianos de la iglesia? Los que están en los ministerios, los que ya están bien firmes en la palabra de Dios. Amén. Esos son los ancianos de la iglesia. Y oren por él. Oración por él. Primero es orar por él, orar por las personas. Y luego dice: ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Lo ungimos en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Vean algo muy importante. Primero, salvará al enfermo. Dice: y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí hay algo muy importante. Dice que la oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuál es la oración de fe? Cuando te arrepientes de tus pecados, cuando reconoces a Jesús como tu único Señor y Salvador. Esa es la oración de fe. Una vez que ya hicieron la oración de fe, dice: salvará al enfermo. ¿Por qué? Porque estás entregando tu vida a Dios. Te estás poniendo a cuenta con Dios de todos tus pecados. Entonces ahí te dice, Él salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ustedes leen ahí su palabra, no dice sanará, dice lo levantará. ¿Por qué no dice sanará? Porque cuando nosotros oramos por una persona, ella va a sanar a voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Pues nuestra voluntad sería que todos los enfermos sanaran. Pero acuérdense que Dios lo hace con un propósito. Tiene un propósito Dios para cada uno de nosotros. Si es la voluntad del Señor, la persona va a sanar. Si no es la voluntad de Dios, no la va a sanar. Pero lo importante es que Él dice, lo va a levantar. El Señor lo levantará. ¿Por qué? Porque ya está limpio de pecado y de maldad. Porque en el versículo ahí mismo dice, ¿no? La oración de fe salvará al enfermo. Dice, y el Señor lo levantará. Sane o no sane, el Señor lo va a levantar. Dice, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
eso es lo mejor de todo. Les serán perdonados. Él perdona nuestros pecados. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia. Él perdona tus pecados, perdona todas nuestras iniquidades, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y cuando nosotros tenemos la unción de Dios, nosotros tenemos que orar por los enfermos. Si sanan o no sanan, ya ahora sí que es voluntad de Dios. Pero nosotros a eso nos tenemos que atrever, porque tenemos la unción de Dios. Tenemos que creer que tenemos esa unción, pero sobre todo meternos más en comunión con Él para que esa unción sea más poderosa. Ustedes han leído la Biblia y ahí han visto cuántos hombres de Dios, por decir tan solo en Hebreos capítulo 11, donde está el salón de la fama de la fe. Ahí habla de muchas personas que estuvieron ungidas, fueron personas ungidas de Dios, o sea, tenían el poder del Espíritu Santo. Entonces, depende de nosotros qué tanto busquemos esa comunión con Dios, es como se va a manifestar esa unción. Si yo no busco a Dios, si yo no oro, si yo no leo la Biblia, si yo no ayuno, si yo no vengo a la iglesia, si yo no me alimento de las cosas espirituales, ¿cómo quiero estar lleno de la unción de Dios? ¿Verdad? ¿Amén? Amén. Entonces, ustedes no duden que tienen la unción de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice y es imposible que Dios mienta. Muchas veces, ¿por qué no sentimos o no creemos que tenemos esa unción? Por falta de fe. Entonces, aquí nos dice la palabra que Él nos dio, ya fuimos ungidos por Dios a través del Espíritu Santo. Miren, en 2 de Corintios capítulo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. La palabra de Dios es verdad, amén. Crean, todo lo que ustedes lean, que aprendan de la Biblia, créanlo, porque el creer es la fe. Y la fe es lo que mueve la mano de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Amén. Amén. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Ahí nos está diciendo, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió. ¿Quién nos ungió? Dios, ¿verdad? Él nos ungió. El que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Él te pone un sello ¿de qué? De que eres de su propiedad. Tú ya le perteneces a Dios. Ya el enemigo no puede tocarte porque tú ya le perteneces a Dios. Pero tú tienes que estar cerca de la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que nos dice. El que nos ungió es Dios. Amén. Y luego dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Arras es la garantía. Tenemos esa garantía que Él dice, nos ha dado la garantía del Espíritu en nuestros corazones. Entonces nosotros ya estamos ungidos. Tenemos que meternos más a la presencia de Dios para que esa unción, desde que ustedes oren por un enfermo, Él también sabe quién trae la unción y quién no trae la unción. Amén. Amén. Entonces miren, aquí vamos a ver ahora en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera carta del apóstol Juan. Versículo 27. Amén. 2:27 dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe,
Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí que nos está diciendo la palabra, que la unción que vosotros recibiste de él permanece en ti. Lo que Dios te da, él no te lo va a quitar. Amén. Amén. Lo vemos desde Satanás, ¿no? Él estuvo en el cielo, él fue el ángel más hermoso de todos. Él dejó que entrara la soberbia y el orgullo a su corazón y fue expulsado. No me vaya, pero voy a enviar. Les va a recordar todo lo que yo les estoy diciendo. Amén. Entonces dice, nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Por eso es que les digo, ¿por qué mucha gente es engañada? ¿Por qué hay muchos predicadores, muchos lobos rapaces que salieron engañando a la gente? Porque la gente no busca la unción. La gente no lee la Biblia, no lee la palabra. Y por eso es de que son engañados. Entonces dice, la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según os ha enseñado, permaneced en él. Cuando nosotros ya tenemos la unción, ya no anhelamos otra cosa más que estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Por eso decimos, cuando nosotros teniendo a Dios tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos la unción de Dios. El Espíritu Santo ha llenado nuestro corazón. Amén. Entonces ya no necesitamos otra cosa. Por eso la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a llegar solo. ¿Por qué? Porque tú ya tienes la presencia de Dios. Ya no te hace falta otra cosa. Ya estás lleno. Y todavía cuando tú quieres más de su presencia, quieres más de esa unción. Amén. Amén. Entonces eso lo vas a encontrar más de su presencia. Pues ahora sí que entrando en intimidad con Él. Amén. Amén. Vamos a ver un ejemplo. Miren, tenemos que buscar y buscar y buscar esa unción. Vamos a ver una historia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Segundo libro de Reyes. Fíjense bien aquí, del 1 al 15. Amén. ¿Qué capítulo? Capítulo 2 del 1 al 15. Amén. Aquí nos da un ejemplo de cómo buscar la unción. Amén. Dice así, segundo libro de Reyes, capítulo 2, del 1 al 15, vamos a leer. Dice así, vean la historia. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas,
las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Bueno, no sé si ustedes ya hayan leído esta historia, pero era el profeta Elías y el profeta Eliseo. Pero ¿qué pasó? Eliseo siempre estuvo con Elías porque él sabía la tremenda unción que él traía. Donde quiera que iba, ahí se le pegaba, ¿no? Iba para donde fuera, él ahí estaba. ¿Por qué? Porque él sabía lo que él quería. Y muchas veces nosotros no sabemos ni lo que queremos, ¿verdad? Él no se le despegaba. Por más que Elías lo corría y le decía: quédate ahí, y él: no me voy a quedar. No me voy a quedar, yo voy a seguirte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que él le dice: pídeme lo que quieras, ¿no? Dice: pide lo que quieras. En el versículo 9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de la unción que Elías traía. ¿Pero para qué quería él la unción? Para ayudar a la gente. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, pero ¿para qué queremos que Él nos dé las cosas? Somos egoístas muchas veces. ¿Por qué? Porque lo queremos para nosotros nada más, dependiendo lo que pedimos a Dios. Entonces Él le pide eso, ¿no? Le pide, cuando había pasado Elías, le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Ahora vean, esa unción que Elías traía, él ya sabía que se lo iban a llevar, ¿verdad? Como cuando Pedro le dijo: es necesario que yo entregue el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios ya les había hablado, ya les había dicho. Acuérdense también la unción de Pedro, que dice la Biblia: cuando pasaba la sombra, los enfermos eran sanados. Imagínense ese tipo de unción que traían estos hombres de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la unción. Juntarnos con gente positiva, gente que nos enseñe, gente que esté ahí con nosotros animándonos, no gente negativa, no gente que en vez de dejarnos seguir adelante, nos detengan, pongan obstáculos a nuestra fe. Decimos: no, pues vamos a orar por los enfermos. No, y si no sanan, ¿verdad? O vamos a evangelizar. Es que nadie quiere, nadie va a querer venir a la iglesia. No, nosotros debemos de ver estos hombres de Dios. Estas historias plasmadas en la palabra son como un ejemplo para nosotros. Un ejemplo para ver cómo ellos caminaban, cómo ellos ejercitaban su fe. Elías ya sabía que se iba a ir. ¿Quién se lo dijo? Dios se lo había dicho. Entonces, ¿qué le dice? Pues antes, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué? Porque Elías también se da cuenta qué era lo que Eliseo quería. Cómo él le decía: no, quédate. No, pues ahí voy. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque se le veía el interés. Entonces, vean, nosotros aquí también nos damos cuenta el interés de las personas. ¿Quién quiere servir a Dios y quién de plano nada más
viene por compromiso, o viene porque lo traen, o viene porque pues ya es una costumbre, ¿verdad? Muchas veces son tradiciones, no, pues todos los domingos tengo que ir a la iglesia. Y no, o sea que uno se da cuenta también del compromiso de la gente, de cómo quiere recibir esa unción, aprender. No, muchas veces cuando hay líderes en las casas de Dios, pues no, pues yo quiero ser líder, pues aprende cómo se da una célula, preguntas. La gente, nosotros nos damos cuenta que la gente lee la Biblia, ¿por qué? Porque hace preguntas. Si no hacen preguntas es porque no leen la Biblia. No tienen dudas, no hay dudas. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Porque cuando leen la Biblia surgen muchas dudas, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta de todo eso. ¿Qué porción de unción quieres tú? ¿Quieres unción o no quieres unción? ¿Quieres ser usado por Dios o no quieres ser usado por Dios? Eso es lo que nosotros vemos. Entonces Él pidió doble porción, ¿verdad? Y vemos pues todo lo que hizo también Eliseo, pues fue tremendo, ¿verdad? Entonces, él, fíjense, Elías le dice en el versículo 10, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Entonces, pues nunca jamás se le despegó, ¿verdad? Nunca se le despegó, imagínense, o sea, nosotros también tenemos que pensar qué es lo que le pedimos a Dios. Salomón, ¿qué fue lo que pidió? Sabiduría. Hasta, yo creo ni Dios se imaginaba que él iba a pedir eso. ¿Por qué? Porque es como si decimos a las personas, ¿qué le pedirías tú a Dios? ¿Y qué es lo que le piden? ¿Qué le pedirías tú a Dios? ¿Unción? ¿Sabiduría? ¿Qué le pedirías tú a Dios? Entonces, eso es lo que pasó. Ellos, dice la palabra, que cuando ellos iban al Jordán, con el manto abrió las aguas del Jordán. ¿Alguien ha visto que se vuelva a abrir un río o algo así? ¿No? ¿Verdad? Muchos dicen, ¿por qué ya no se hacen los milagros que antes se hacían si Dios es el mismo por los siglos de los siglos? ¿Por qué? Porque hacen falta hombres que busquen sinceramente a Dios, hombres con un corazón sincero para Dios, hombres y mujeres de Dios. Por eso no se hacen esos milagros. Entonces, Eliseo pidió la doble porción, se la dieron, ¿y qué fue lo que pasó? Él también, con el manto, abrió el Jordán. ¿Verdad? Amén. Uno lo abre de ida y el otro lo abre de regreso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Eso es la unción. Fíjense, este versículo que vamos a leer, me impactó muchísimo. Ahí mismo en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 20 y 21. Más que nada escogí esa historia por este versículo. Estos me gustaron mucho, me impresionaron. 13, 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así, miren, y murió Eliseo, y lo sepultaron, entrado el año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Vean nada más que impresionante. El muerto lo avientan ahí, nada más con tocar los huesos, resucitó. Imagínense la unción de Eliseo. Imaginen. Y Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue derramando la misma unción. Pero ¿por qué no hacemos eso? ¿Qué nos falta? Jesús, ya en los tiempos de Jesús nos lo dijo. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete de aquí a allá, y os será hecho. Si tuviéramos esa fe del grano de mostaza, entonces, ¿qué es lo que le hace falta al pueblo? ¿Qué es lo que le hace falta a la iglesia para hacer ese tipo de milagros y prodigios? Fe. ¿Y la fe cómo viene? La fe viene por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que alimentarnos cada vez más de la palabra, cada vez más meternos a la presencia de Dios. De esa manera nosotros vamos a tener esa unción. Cuando se habla del fuego de Dios, eso, la unción, el fuego, las ganas, la pasión por las almas, la pasión por la gente, la pasión de glorificar a Dios, la pasión de adorar a Dios. Nosotros ya somos nuevas criaturas. Ya no nos dé pena adorar a Dios, ya no nos dé pena glorificar a Dios, gozarnos en el Señor, adorarle como nadie le adora. De esa manera, esa es la pasión, ese es el fuego, esa es la unción de parte de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros, acuérdense, la Biblia también nos habla de tibieza. A los tibios los vomitará de su boca. O eres frío o eres caliente. Término medio no le agrada a Dios. O estás dentro de la iglesia o estás fuera de la iglesia. Amén. Toma una decisión. Eso es lo que muchas veces nos hace falta, tomar decisiones firmes. Si ya tomas, se te vienen luchas, pruebas, tribulaciones, pero el Señor va contigo delante de ti como poderoso gigante. Tú no vas solo, Él va contigo. También la palabra te dice, se van a levantar los enemigos, tus primeros enemigos serán los de tu casa. Nuestro Señor Jesucristo te lo está avisando. Entonces no importa, tú sigue adelante, tú sigue buscando la unción, tú sigue buscando la presencia de Dios. No importa quién se te ponga ahí al frente, tú sigue adelante. ¿No se mojan de este lado? Sino para que se recorran. Entonces ese es el detalle, que nosotros tenemos que seguir adelante y no darnos por vencidos. Si se mojan, háganse para acá donde no se mojen. Igual ahí atrás, si no se mojan. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, darnos cuenta, de tomar decisiones firmes, de decir, yo ya quiero seguir a Dios, quiero consagrarme para Dios. Tú ya eres una persona llamada por Dios. Por eso estamos aquí, porque Dios nos llamó. No hay casualidades en Dios. Entonces, si ya fuiste llamado de parte de Dios, pues toma tu decisión firme de consagrarte al 100% para Dios. ¿Sabes que aquí estoy? Aquí está mi vida. Tú hazme la persona que quieres que yo sea. Si Dios te dice, tienes que hacer esto para estar bien, hazlo, ya no te esperes. Porque la vida no sabemos en qué momento partamos de este mundo. Ahorita estamos, mañana no sabemos. ¿Y para qué nos esperamos? Nosotros debemos de estar 100% seguros a dónde vamos después de esta vida. Si tú tienes duda o tienes temor, algo mal hay ahí. ¿Por qué? Porque pues si el Señor me manda a llamar ahorita, yo me voy a su presencia. Seguro, 100% ustedes deben decir seguro. ¿Por qué? Porque estoy bien delante de Dios. Por fe, no somos salvos por buenas obras, sino por fe. ¿Verdad? Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar decisiones firmes para estar bien delante de la presencia de Dios. Ya no estar, les decía, con un pie dentro y con un pie fuera. O voy por todo, o mejor me quedo así. ¿Para qué nos engañamos a nosotros mismos? ¿Para qué nos engañamos? Entonces, toma una decisión. Busca esa unción. El Señor quiere hacer algo grande, poderoso en tu vida. Pero muchas veces uno no toma esa decisión. Se pierde uno las bendiciones. Ya viene la bendición. ¿Y qué hacemos? Nos apartamos, nos regresamos. O ya no seguimos avanzando. Entonces miren, nuestro Señor Jesucristo también estaba ungido. Y vean todo lo que Él hizo de parte de esa unción de Dios que le dio. Vamos a Lucas 4, capítulo 18 y 19. Lucas 4.
Lucas 4 o San Lucas, como les guste más, versículos 18 y 19. Amén. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Ahí nos damos cuenta que Él estaba ungido para dar buenas noticias. Todo lo que leemos en la palabra son buenas noticias porque son promesas de Dios para nosotros. Amén. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, te está cubriendo. La unción te cubre. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. ¿Verdad? Muchos de nosotros llegamos así, quebrantados de corazón, heridas en el corazón, heridas en el alma. Entonces dice, a pregonar libertad a los cautivos. Todos estábamos también atados, ¿verdad? Al pecado, a la maldad. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ciegos físicos y espiritualmente, ¿verdad? Porque muchos no entendían lo que era el Evangelio. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo tenía esa unción, la unción de Dios. Y por esa unción, Él hacía todos esos milagros y prodigios. Por esa unción echaba fuera demonios, resucitaba muertos, limpiaba leprosos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que entender que necesitamos esa unción y tenemos que seguir buscando de Dios, buscando. Imagínense, nosotros siempre que venimos a Dios debemos de llegar con un corazón humilde, con un corazón dispuesto. ¿Qué es la humildad? Es reconocer que sin Dios nada podemos hacer, ¿verdad? A ver, hubo una persona que me preguntó, ¿cómo puedo hacer para quitar la soberbia? Pues sé humilde para que no seas soberbio. Reconoce que todos necesitamos de todos, ¿verdad? La vida da vueltas y de las personas que menos pensamos son las que a veces nos tienden la mano. Entonces, por eso nosotros tenemos siempre que estar caminando con un corazón humilde. Jesús dijo, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y como les digo, nosotros como cristianos, seguimos a Cristo, tenemos que actuar como Cristo. Y si Cristo estaba ungido, nosotros también tenemos que buscar esa unción. Él era un maestro de la ley, él también conocía. ¿Por qué? Porque desde los 12 años él ya estaba en las cosas de su padre, él ya estaba aprendiendo la ley, él ya estaba aprendiendo la palabra de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar aprender. Cuando nosotros estamos aprendiendo, ¿qué es lo que está pasando? El Señor nos está capacitando para un servicio, para un trabajo. Por eso la palabra nos dice, da de gracia lo que recibiste de gracia. Amén. Si a ti te dieron enseñanza, te dijeron cómo lo hicieras, cómo aprendieras a leer la palabra, ahora tú debes de enseñar a otros. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. Entonces aquí vimos eso. Todos sabemos que Jesús lo que hizo, todos vimos sus milagros. Bueno, leemos en la palabra, ¿verdad? Amén. Ahora miren, vamos al primer libro de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 21. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 21. Amén. Dice así, primera carta de Juan 2, del 18 al 21. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos.
Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahí nos está diciendo algo bien importante. Algo bien importante. Vemos los últimos tiempos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ya están las señales que Jesús decía antes de que terminara todo esto, ¿verdad? Antes de su venida. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Anticristo es todo el que está en contra de Cristo, ¿sale? Que no quiere nada con Dios, no quiere saber nada de Dios. Esos son anticristos. Dice, si ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Ahora el 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque las iglesias cristianas están llenas, pero como les he dicho, no todos los que están dentro de las iglesias son cristianos. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento, distinguir quiénes sí son de nosotros y quiénes no son de nosotros. Aquí nos dice, salieron de nosotros, se fueron, estuvieron, ya probaron, ya conocieron de Cristo, ya supieron. Es más, no dudo que vieron milagros y prodigios en sus vidas. No dudo que vieron la manifestación de la mano de Dios en su vida. No lo dudo, ya estuvieron. Pero ¿qué dice? Salieron de nosotros. ¿Por qué salieron? Pero no eran de nosotros. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Nunca se hubieran ido. ¿Por qué te vas de la presencia de Dios? ¿Por qué te enojas con Dios? Nosotros todos tenemos padres, ¿no? O llegamos a tener padres. Cuando nosotros nos enojábamos con nuestros padres, no les dejábamos de hablar toda la vida. Volvíamos a buscarlos, ¿no? Porque eso sería lo correcto. A lo mejor sí me enojo con mis papás, pero voy a volver a buscar, porque es mi padre y mi madre, me dieron la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Somos hijos de Dios. Y muchas veces la gente se enoja con Dios porque no les responde oraciones, entre comillas, porque no se las responde al tiempo de la persona, porque no les hace un milagro. Se enojan con Dios y se van. Ya no quieren saber nada de Dios. Pero aquí nos dice, o sea, si hubiesen sido de nosotros, no se van. Es como Elías con Eliseo. Lo corría y lo corría. ¿Y por qué no se iba? ¿Por qué? Porque él sabía lo que había en Elías. Él sabía lo que había. Entonces nosotros, ¿qué nos ha dado el mundo y qué nos ha dado Dios? Dios nos ha dado lo mejor. La paz, el amor. ¿Verdad? Entonces, dice ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pase lo que pase, tú no debes de renunciar a tu fe. Muchas veces Dios prueba tu fe, te pone hasta personas que te hacen la vida de cuadritos, ¿no? Como dicen, te hacen la vida pesada. Lo mismo pasa aquí en la iglesia. Lo mismo pasa aquí, y no es de que uno no quiere el mal para ustedes, no, quiere uno lo mejor para ustedes. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a poner disciplina en la gente, muchos prefieren irse, porque piensan que uno quiere un mal, y no es así, es lo mejor. O sea, dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Por qué?
Dice la palabra, cuando tu papá y tu mamá te disciplinaban, era por tu bien. Entonces, cuando Dios te da una disciplina, es por tu bien. Los mandamientos de Dios, dice, no son gravosos, o sea, no son para tu mal. Los mandamientos de Dios son para tu bien. Pero muchas veces la gente no lo entiende. Entonces dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces es ¿por qué? Para que no te dejes engañar. Hasta los mismos predicadores te pueden engañar. No son de nosotros. ¿Por qué? Porque tú conoces la verdad. Por eso yo siempre les digo, lean la Biblia, porque cuando ustedes vean que alguien se para aquí y les predica, ustedes saben si sí está en la verdad o se está predicando otra cosa. ¿Hacia dónde va la predicación que les están dando, la enseñanza que les están dando? Cuando nosotros conocemos la palabra, sabemos qué es lo que nos están hablando. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, tener que estar alerta con las personas, si son de nosotros o no son de nosotros. Versículo 20, fíjense, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Si tú tienes la unción de Dios, pues no te vas a ir. No te vas a ir. ¿Por qué? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque tú tienes la unción de Dios. El Espíritu Santo te está revelando las cosas, la verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, dice la Biblia, amén. Entonces, pero vosotros tenéis la unción, tú ya tienes la unción, por eso dice, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. O sea, aquí ¿quién les está escribiendo? A la gente que ya conoce la palabra. Dice, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No hay ninguna mentira. Tú te das cuenta cuando te hablan la verdad y cuando no te hablan la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Entonces nosotros tenemos que, les digo, seguir buscando y tratar de aumentar esa unción, esa presencia de Dios en nosotros. ¿Sabes qué, Espíritu Santo? Tú ven sobre mi vida, tú guíame, tú dirígeme. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar la palabra. La palabra la debemos de tener en la mente y en nuestro corazón siempre. De la abundancia del corazón habla la boca. Tú date cuenta con las personas, no necesitas conocerlas muy a fondo para conocerlas. Con escucharlas hablar, te das cuenta. Te das cuenta cómo es la persona. ¿Por qué? Porque las cosas las saca de su corazón. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar esa unción. Dios nos hace semejantes a las ovejas. ¿Por qué a las ovejas? Porque las ovejas necesitan de un pastor. Son muy torpes las ovejas. Entonces, necesitan un pastor, necesitan quien las guíe. ¿Por qué a las ovejas las ungían con aceite? ¿Por qué? Porque los animalitos, los insectos les hacían nidos en sus oídos y llegaban hasta matar a las ovejas. Por eso a la oveja se le untaba con aceite, se le ungía con aceite para que no se le pegaran los insectos. Entonces, eso es lo mismo que Dios hace con nosotros, nos unge para que no se nos peguen los insectos. Amén. Entonces eso es lo que vemos. Por eso el rey David, cuando escribe el Salmo 23, vamos al Salmo 23 ya para terminar. Vamos al Salmo 23. Ya nos debemos de saber este salmo de memoria. Amén. Salmo 23. Fíjense bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Nada nos va a faltar, amén. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él nos da paz, tranquilidad. Amén. Amén. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, Él te va a llevar a lugares de reposo, de tranquilidad. Confortará mi alma. Es lo que les digo. ¿Qué es el alma? Donde se concentran nuestras emociones. Cuando nosotros estamos preocupados, dice, estamos afligidos del alma. Pero Él dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos va a guiar por caminos rectos, por caminos buenos. Entonces después dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no voy a temer mal alguno? Porque Él me está guardando, Él me está cuidando. Amén. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él va a estar con nosotros. Amén. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra de Dios nos da fuerza, nos da fortaleza para seguir adelante. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, preparas la mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Dice, unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, o sea, estás disfrutando de todo lo que Dios te da. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Entonces eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que nosotros estamos viendo, que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará, que Él nos unge, que Él nos da la unción, que Él nos da el Espíritu Santo. Pero tú debes de buscarlo, lo debes de anhelar con pasión. Yo quiero que tú estés conmigo todos los días de mi vida. ¿Ya para qué nos regresamos? Si ya estamos dentro, ¿ya para qué nos regresamos a sufrir lo mismo? Pase lo que pase, pasemos por lo que pasemos, Dios está con nosotros, Él está ahí con nosotros, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. La unción, ¿qué es la unción? Pues es la presencia de Dios en tu vida. Esa es la unción, que Él ya te apartó, que Él ya te escogió, que Él ya te apartó para Él. Tú debes de consagrar tu vida para Él. Ya no contaminarte del pecado, ya no contaminarte de la maldad, ya no volver al mundo. Porque el mundo, ¿qué nos ofrece? El mundo, ¿qué nos da? Vean estos tiempos. Estos tiempos ya son peligrosos. No hay como que nuestra vida esté en las manos de Dios. Pase lo que pase, mi vida está en manos de Dios. ¿Verdad? Amén. Entonces eso es lo que ya debemos de hacer. De buscar a Dios, de ya no apartarnos. Vean ahorita el mundo ya como está, ya está corrompido, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Se burlaban de Noé. ¿Cómo va a llover? Para terminar ya, ¿verdad? ¿Cómo va a llover? Si era un lugar desierto. En Sodoma y Gomorra, lo mismo. Estuvieron intercediendo por esas ciudades. No encontró Dios 5 justos. No encontró. Lo mismo pasa ahorita en este tiempo. El enemigo, ¿por qué está trabajando así? Porque sabe que ya le queda poco tiempo. Por eso es de que el enemigo está así, ya atacando como está ahorita el mundo. ¿Por qué? Porque sabe que ya le queda poco tiempo. Y nosotros, los apartados, los ungidos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Tenemos que interceder, tenemos que pedirle a Dios misericordia, que todavía mucha gente venga al conocimiento de Él y de su bendita palabra. Amén. ¿Por qué? Porque la gente necesita a Dios, nosotros necesitamos a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por sus enseñanzas. Vamos a buscar esa unción de Dios. Vamos a pedirle al Señor que derrame de su presencia en nuestra vida,
en nuestro corazón, porque sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Amén. Vamos a clamar porque Él nos llene con su presencia, porque Él nos llene de su amor, de su paz, de su bondad, de su misericordia. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Vamos a orar, vamos a dar